Bueno, vamos a ver una proyección y bueno, voy a ir comentando aspectos del Padre Pío. Padre Pío, un santo que tiene 4 características muy importantes. La primera, es el único sacerdote estigmatizado de la historia de la Iglesia. Cuesta trabajo, ¿verdad? 2000 años de historia de la Iglesia, solamente un sacerdote estigmatizado, ¿verdad? Pero impresionante, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Segundo, la persona que más tiempo lo llevó, 50 años exactos, día a día, lo saben también, ¿verdad? Me han llegado rumores de una señora española que tuvo más tiempo, pero bueno, es una cosa que tengo que investigar. Luego, en tercer lugar, el santo más milagroso de la historia, sin ninguna duda. Tuvo todos los milagros, todos los carismas en cantidades fabulosas. Todo, todo. Los estigmas, sanaciones, visiones, éxtasis, bilocaciones, inedia, revelaciones donde profecía, clarividencia, todos los milagros, todos. En cantidades fabulosas. Y lo más importante, la cuarta, que sigue haciendo milagros, ¿vale? Porque si hace muchos milagros y ahora no, pues mira, vale, ¿no? Entonces todavía sigue haciendo, y más que antes, como él dijo. Después de muerto, él dijo que iba a dar más guerra todavía, o sea, que iba a hacer más cosas todavía. Y que por eso convenía que se fuera al cielo, porque del cielo puede hacer más cosas que desde la tierra, ¿no? Vale. Entonces, el Padre Pío suscita 2 preguntas. La primera, ¿por qué esa cantidad tan tremenda de dones y de carisma a un sacerdote, a un fraile, capuchino, sencillo, modesto, humilde, que no escribió nada, no fundó nada, no daba discursos, no tenía fundaciones, ni patronatos, ni nada? Era un fraile que daba misa y confesaba. Y que además vivía en una parte de la Italia profunda, allá en el Gargano, en las montañas, una zona olvidada de Italia, de difícil acceso. Es la Italia profunda. ¿Por qué? Al Padre Pío. ¿Por qué? Segunda pregunta que vamos a intentar responder en la conferencia es, ¿para qué? ¿Para qué vino el Padre Pío al mundo en esta época? ¿Para qué vino? Dios nos juega los dados. Cuando Dios manda a un santo, y más de esta categoría, porque quiere transmitir algo, no solamente a la Iglesia, sino al mundo en general, algo, un mensaje, muchos mensajes. Quiere manifestar una voluntad, una directriz para el mundo. Cada santo viene en una época con esta intención. El Padre Pío, ya vamos a ver por qué y para qué vino en esta época tan tremenda de la Iglesia. ¿Por qué? Porque era la época más difícil de la Iglesia, ¿verdad? De acuerdo. También Garabandal es la época del Padre Pío. Y saben ustedes por qué fue Garabandal, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a intentar responder a estas 2 preguntas y vamos a ver un vídeo y yo iré explicando, ¿vale? Vamos para allá. Bueno, aquí tenemos vamos a ver, aquí tenemos. Este libro fue el primero, lleva ya 15 ediciones, 2004. 15 ediciones y se sigue vendiendo. Es un libro de iniciación, de oración, para llevar en el bolsillo, un libro en el que son palabras del Padre Pío comentadas. Pero es el Padre Pío quien habla, porque yo qué voy a decir ante el Padre Pío, ¿no? El primero, el que más ha vendido, que tienen aquí. Luego tengo otro, el segundo, que es el más completo. Es un libro muy más sesudo, es un libro para mí espectacular. A la gente es el que más le gusta, está aquí. En ese me baso yo para hacer esta conferencia. Un libro de un estudio en profundidad del Padre Pío. Luego, yo procuré no poner milagros del Padre Pío en los primeros libros, porque claro, los milagros tapan al Padre Pío. O sea, estos efectos especiales, esos milagros, pueden un poquito apagar su mensaje. Entonces yo me centré en las enseñanzas del Padre Pío. Pero luego ya en el tercer libro, ya, hombre, hay que poner milagros del Padre Pío, evidentemente, ¿no? Un libro dedicado a los milagros, enteramente, ¿no? Después hice el cuarto, no sé si pasa aquí, solo 33 aquí, pues mira, está anticuado esto, de luego. Bueno, luego tengo son historias del Padre Pío. Aquí historias anecdóticas, aquí no hay ningún milagro, los milagros están en el anterior. Aquí hablo del Padre Pío, cómo se relaciona con la gente, sus anécdotas, sus chistes, cosas del Padre Pío, historias del Padre Pío. Luego tengo hijos del Padre Pío, la gente que le conoció, cómo se convirtió, y cómo luego muchos de sus hijos espirituales hicieron fundaciones importantes para la Iglesia. Y luego tengo al que tengo un cariño muy especial, Subiendo a la montaña con el Padre Pío. Porque este libro supone que el Padre Pío nos dirige espiritualmente a nosotros, o sea, es como él dirigía las almas. Entonces, es como si el Padre Pío fuera nuestro director espiritual. Hoy que es tan difícil encontrarlos, ¿verdad? Aquí. Este libro me encanta, desde luego. Y luego el libro último es el libro de imágenes del Padre Pío. Bueno, seguimos. Yo he dado conferencias por toda España.
muchas. Y siempre se han llenado los locales. Padre Pío arrastra a mucha gente. Bueno, aquí ya tenemos, viene el Padre Pío, espero que esté con nosotros este tiempo, que nos acompañe y que me ilumine, vamos. Un Cristo entre nosotros, sí, ese es un poco el mensaje de la conferencia. Al final lo vamos a ver por qué se puede considerar al Padre Pío como otro Cristo, un Cristo entre nosotros, ¿no? ¿Se oye bien? ¿El sonido ahí al fondo? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, el Padre Pío nació en Pietrelcina, y entonces, el 25 de mayo de 1887. Ya desde muy pequeño tenía visiones. A los 5 años veía a la Virgen, al ángel de la guarda, al demonio también le veía, en forma de un cura, que cuando venía de la escuela no le dejaba entrar en casa, hasta que venía un ángel, le hacía así, no sé qué, y desaparecía. Entonces, él no decía nada porque pensaba que todo el mundo tenía esas visiones. Pensaba que todo el mundo las tenía, también veía a Jesús. Y luego dormía en una almohada de piedra, se flagelaba, en fin, ya tenía, y ya quería ser capuchino y sacerdote. Esta es la casa donde nació. Ay. Aquí tenemos vestido aquí de capuchino. Esta gente no es el Padre Pío, es un primo de él, pero bueno, la gente dice que es el Padre Pío, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar ya con la... Desde hace tiempo siento una necesidad, al ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha ido creciendo cada vez más en mi corazón, hasta el punto de que se ha convertido, por así decir, en una fuerte pasión. El Padre Pío es un alma víctima. La Iglesia es muy rica en almas víctimas. ¿Qué es un alma víctima? Pues es una persona, un creyente, que se ofrece a sufrir por los demás. ¿Para qué? Para salvarles de las enfermedades y del pecado, para salvar alma y también para sanar los cuerpos. Entonces, el alma víctima coge el sufrimiento de los demás encima y sufre para que esa persona se le libere de ese sufrimiento. Lo mismo que hizo Jesús en el Calvario, en el Gólgota. ¿Y cómo opera esto? Miren, yo no lo sé. No sé por qué hace falta, Dios necesita que haya alguien que sufra para salvar almas y para sanar. No lo sé. Yo creo que es porque el sufrimiento, si yo sufro por amor a Cristo, es la mayor prueba de amor que se puede dar. Sufrir por alguien, eso es evidente, ¿no? Entonces es una alma víctima de tantas que ha habido en la Iglesia y que muchas de ellas tuvieron los estigmas, por supuesto, ¿no? Ya he hecho varias veces ese ofrecimiento al Señor, presionándole para que vierta sobre mí los castigos que están preparados para los pecadores y las almas del purgatorio, incluso multiplicándolos por 100 en mí, con tal de que convierta y salve a los pecadores y que acoja pronto en el paraíso a las almas del purgatorio. Realmente muchas de las almas víctimas son por las almas del purgatorio. Pero vamos a ver luego al final del vídeo una sorpresa. Dice, si sé que una persona está afligida, sea en el alma o en el cuerpo, ¿qué no haría ante el Señor para verla libre de sus males? Con mucho gusto cargaría con todas sus aflicciones con tal de verla a salvo, cediendo a su favor el fruto de tales sufrimientos, si el Señor me lo permitiese. Entonces, la misión del Padre Pío va a ser salvar almas, a costa de su sangre, la sangre que salva almas, desde luego. El sufrimiento libremente asumido y entregado para corredimir al mundo del pecado. Jesús Dulcísimo me ha hecho entender todo el significado de víctima. Qué gran cosa es ser víctima de amor. Esa es la primera misa que dio en Pietrelcina. Recordatorios. Jesús, mi aliento y mi vida, te llevo en un misterio de amor. Que contigo yo sea para el mundo camino, verdad y vida, y para ti, sacerdote santo y víctima perfecta.
Esto que acabamos de oír es lo que escribió en el billete cuando dio la primera misa. Esa poco fue su intención para elegir el sacerdocio. Sacerdote santo y víctima perfecta. Mi misión es consolar y aconsejar a los afligidos, especialmente a los afligidos de espíritu. Oh, si yo pudiera barrer el dolor de la faz de la tierra. Oh, qué hermoso el ser víctima perfecta de amor. Bueno, el Padre Pío es un alma víctima que quiere salvar almas con su sufrimiento. Y la pregunta es, ¿de quién hay que salvar a las almas? ¿De qué? Del diablo. El diablo. El diablo, parece que hoy no se habla del diablo, parece que la Iglesia incluso ha dicho, el diablo es un mito, es una leyenda. El diablo, por favor. La gente al Padre Pío, oiga, dice que el diablo existe, que no existe. Y digo, mira, si se pusieran en fila todos los diablos que hay aquí ahora, taparían la luz del sol. Y hay ahora aquí más diablos en el mundo de los que ha habido en toda la historia. O sea que no quieres ser en el infierno. Bueno, ya cuando estés allí creerás, hijo mío, el Padre Pío era así. Entonces, del diablo. El diablo es el que quiere arrebatar almas a Dios. Entonces, el Padre Pío lo que decía era arrebatárselas al diablo, con su sufrimiento, con su sangre, con sus lágrimas, con sus dolores. Como sabéis, el Padre Pío fue golpeado por el diablo, fue acosado, perseguido, fue machacado por el diablo. Le daba unas palizas tremendas, tremendas. Sobre todo en los años primeros, luego ya cuando vio que no podía hacer nada, pues ya se calmó. Pero vaya la que le cayó encima, como a tantos santos, ¿no? Bueno, y les pregunto, ¿cómo se salvan las almas? ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. La sangre. En la antigüedad, bueno, en el Antiguo Testamento, la sangre de los animales aplacaba a Dios. Entonces, Jesús es la víctima perfecta que en el Calvario derrama la sangre para salvarnos del pecado, para redimirnos. El alma víctima hace lo mismo. ¿Cómo se salva a las almas del diablo? Derramando la sangre en el Calvario, en la cruz, ¿verdad? Dice, esto es de la epístola a los Colosenses. Mediante su sacrificio en la cruz, el Señor Jesús nos libró del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y luego en el Apocalipsis también lo dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y con el mensaje que ellos proclamaron, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Apocalipsis capítulo 12, la sangre del Cordero. Es la única manera. Sangre, sudor y lágrimas, si quieren. ¿Ah? ¿Vale? El cardenal Corrado Ursi dijo que el Padre Pío recibió los estigmas en su cuerpo, como Cristo, para destruir los pecados y los sufrimientos del mundo contemporáneo. Y la pregunta es, ¿por qué 50 años en la cruz? ¿Por qué tanta sangre derramada? Porque el pecado del mundo era avasallador. Hablando de los años de la primera mitad del siglo pasado. Ahora, tremendo, ¿verdad? ¿Por qué hacía falta que estuviera en la cruz? Porque
venía lo que venía a la Iglesia y al mundo, ¿vale? Y dice, el Padre Pío tuvo que llevar los estigmas durante 50 años porque es allí donde se combate a Satanás, donde se rescatan las almas, porque el Calvario es el lugar de la victoria sobre el diablo, sobre las fuerzas del mal. Y bueno, como saben, los estigmas no tuvieron ningún tratamiento médico, nunca se infectaron, desprendían olor de santidad, luz, luminiscencia, en fin. Leonís Morcaldi preguntó un día al Padre Pío: «Se dice que tu cuerpo es toda una pura llaga». El Padre Pío respondió: «¿No es esta nuestra gloria? Y si no hay espacio para más llagas, entonces tendremos llagas sobre ella. Todo esto no es por el amor del sufrimiento por sí mismo, sino por los frutos que da. Da gloria a Dios, salva las almas de los vivos, libera a los difuntos del fuego. ¿Qué más podemos desear?». Sobre este asunto escribió lo siguiente: «Era verano y el Padre Pío, cuyos vestidos eran todos de lana, sufría terriblemente el calor. Le envió una camiseta blanca de lino ligero para que la utilizara en lugar de la lana. Estaba bastante segura de que iba a rechazarla. En cambio, me la envió después de 3 días, toda manchada de sangre. Prácticamente no había espacio entre las manchas de sangre. En varias zonas, especialmente en los hombros, había mancha sobre mancha. También le había enviado un par de calcetines blancos. Estos también me vinieron de vuelta totalmente manchados desde la punta hasta el tobillo». Este es Grazio Forgione, el padre del Padre Pío. Toda su vida estuvo intentando besarle las manos a su hijo, pero el hijo se escapaba. Un día le pilló desprevenido y le besó las manos. El Padre Pío se enfadó. «¿Qué hace? Es el hijo quien tiene que besar las manos de su padre». El padre le dijo: «Hijo mío, yo no beso tus manos, beso las manos de mi Señor». Bueno, una preguntita. ¿Cuántos estigmas hay? ¿Cuántos? A ver. 2 manos, 2 pies, 4. Costado, 5. ¿Qué más? ¿Qué más? La corona de espinas, 6. Faltan. El hombro, 7. Y falta 1. La espalda, 8. Padre Pío los tuvo todos. Padre Pío los tuvo todos, evidentemente. Esto que viene ahora es impresionante, de verdad. Es impresionante, brutal. Escuchen. 2 hijas espirituales estaban hablando con el Padre Pío. De repente se puso pálido y ellas oyeron un martilleo y vieron rastros de sangre fluyendo de la boca y la nariz del Padre Pío. Mientras se limpiaba la sangre, preguntó: «¿Qué habéis oído?». «Un martilleo», respondieron. «Vale, eso era la coronación de espinas, pero no le digáis nada a nadie». Testimonio de Fray Modestino, amigo de la infancia del Padre Pío y que profesó como capuchino en el mismo convento que el Padre Pío. El 4 de febrero de 1971, observando una nueva camisa de lana, me señaló para mi gran sorpresa una mancha de sangre de cerca de 4 pulgadas sobre el hombro derecho, en el mismo lugar en el cual Jesús había estado llevando una pesada cruz. Antes de ir a la cama, recé al Padre Pío y le pregunté si él realmente tenía un dolor en el hombro derecho. Me desperté alrededor de la 1 de la mañana y sentí un dolor terrible en mi hombro derecho, como si estuviera siendo penetrado por un cuchillo. Al mismo tiempo, olí un perfume y oí una voz. Esa es la forma en la que he sufrido. Ahora había entendido. Que ya era la que más le dolía al Padre Pío. ¿Cuál? La del hombro. Lo sabe porque es seguidor en mi canal. Sí, era el hombro. Parece que no, ¿verdad? Pero se quejaba Padre Pío. Le preguntó a Carlos Wojtyła, Juan Pablo II, cuando estuvo allí viéndole,
¿Qué llaga la que más le duele? La del hombro. Cuando Jesús se revela a videntes, siempre se queja de la llaga del hombro. ¿Y por qué? Porque ahí lleva la cruz de los pecados del mundo. ¿Por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Entonces, cuando les duele el hombro, como me duele a mí, siempre piensen que están llevando la cruz. Y eso se les pasa. Por lo menos se lleva mejor, ¿verdad? Se lleva mejor. Bueno, desde que se corrió la voz de los estigmas, vino una multitudes inmensas, fueron a aquel convento perdido, en aquella zona perdida de la Italia profunda. Y no había todavía muchos transportes. La gente iba como podía, ¿no? Ahora no es como ahora. Entonces iba multitudes tremendas de gente. Había curiosos, por supuesto, gente que iba allí a pedir un milagro porque estaba malito, para a su familia, lo que sea. Iban ateos, masones, comunistas, iban a reírse del Padre Pío. Pero ojo, cuando llegaban allí, le miraban, padre, confesión, confesión. Caían rendidos. Muchos masonazos se convirtieron allí, muchos. Esto es la prensa de la época, hablando de los milagros del santo. ¿Por qué los milagros del Padre Pío? Muy sencillo, vamos a ver. Imagínense, una persona, un santo que está en un convento perdido, nadie le conoce, nadie sabe que está allí. Entonces, los milagros son una manera de decir, oye, venid para acá. Cuando venís para acá, arrodillaos aquí y confesad. Convertíos. Era un reclamo, una especie de, ¿cómo llamarlo?, efectos especiales. Porque los milagros son una manera de llamar la atención a la gente de que ahí hay una persona muy importante que hay que ir a visitar. La gente va allí al reclamo de eso y luego ve lo que ve, la misa del Padre Pío era impresionante, la confesión, conversión, ¿vale? Por eso, es la pedagogía divina, ¿no? Más de 2 millones de personas fueron a la misa del Padre Pío y con él se confesaron 1,5 millones aproximadamente. Esto es una carta del Padre Pío emborronada por el Patas. Lo escribía en griego, incluso, él no sabía griego, pero el ángel de la guarda le hacía entender idioma, y así parece que no... Y luego se le echaba agua bendita y ya se podía leer. Recibía cartas de todo el mundo. Recibía entre 800 y 1000 cartas diarias. Y sabía lo que decían sin leerlas, claro. ¿Dónde se derrama la sangre que salva al mundo, que rescata las almas del diablo? ¿Dónde? En la misa. Miren, es lo más importante. El Padre Pío vino se lo preguntaba una vez, Padre, ¿usted a qué ha venido? Y él dijo, yo he venido por los sacerdotes. Luego, después del concilio, vino la gran apostasía, los curas se desecularizaban, los seminarios vacíos. Entonces, ante esa época, se manda al Padre Pío para decir, esto es una misa. Esto es una misa, esto es una confesión, esto es un cura. Esto es un cura, esto es un santo. Entonces, la sangre se derrama en el Calvario, en la misa. Y la misa del Padre Pío, saben que duraba hasta 2 horas y que eran impresionantes. Vamos a ver ahora unos testimonios de gente que estaba allí y que los vio lo que pasaba en la misa del Padre Pío. Es una sagrada participación en la pasión de Jesús, todo lo que el Señor sufrió en su pasión. Yo lo sufro, todo lo que es posible para un ser humano, y eso no es por mérito mío, sino totalmente por causa de su bondad. Si los hombres solamente apreciaran el valor
de una Santa Misa, se necesitarían policías de tráfico a las puertas de las iglesias cada día para mantener las multitudes en orden. El Padre Pío no celebró congresos, no pronunció discursos, no promovió concentraciones, manifestaciones, documentos, proyectos pastorales, no. Para cambiar el mundo, para salvar a la humanidad, celebraba la Santa Misa. Es este el único acontecimiento que cambia el mundo, el Calvario, con el que Dios ha derrotado todo el mal de los hombres y del maligno. Si el mundo inmerso en el mal y en la más feroz violencia no ha sido aún reducido a cenizas, ha sido gracias a la Misa. El mundo podía quedarse incluso sin sol, pero no sin la Santa Misa. Cuando vayas a misa, concéntrate al máximo en el tremendo misterio que se está celebrando en su presencia, la redención de tu alma y la reconciliación con Dios. Asistan a la misa como asistieron la Santísima Virgen, las piadosas mujeres y San Juan. La misa es Cristo en el Calvario, con María y Juan a los pies de la cruz, y los ángeles en permanente oración. Lloremos de amor y de adoración en esta contemplación. ¿No es cada misa una invitación que Cristo hace a sus miembros para hacerse con su parte en la pasión redentora? La misa debe ser para nosotros una ocasión de transustancializar nuestros dolores, que incorporados a Cristo adquieren valor de eternidad. La misa es lo más grande del mundo, cada día salva al mundo de la perdición. Una cosa muy importante de la misa, en la que no caemos en la cuenta. En la misa, el sacerdote se ofrece como víctima, pero también la gente que va allí. Cuando va a misa hay que poner su sufrimiento en el altar para que Jesús lo una al suyo y se ofrezca al Padre para la salvación de las almas. Tenemos que dejar en el altar también nuestra sangre, si no, no estamos en misa realmente, ¿no? Enrico Cerioni estuvo presente en la misa del Padre Pío. A su regreso a Roma escribió una carta a Fray Daniel Natal sobre su experiencia. Este mostró la carta al Padre Pío preguntándole si Enrico había escrito la verdad. El Padre Pío lo confirmó. En esa carta se decía: vi 2 filas de ángeles que salían de la sacristía delante del Padre Pío. Cuando llegó al altar vi a la Madre de Dios a su lado. Tan pronto como la misa hubo comenzado, Ay, Señor. El cable este, me está dando unos problemas. El cable este. Se necesitarían policías de tráfico al máximo en el tremendo misterio, que es con María y Juan a los pies de la cruz, y los ángeles en permanente oración. Lloremos de amor y de adoración en esta contemplación. ¿No es cada misa una invitación que Cristo hace a sus miembros para hacerse con su parte en la pasión redentora? Que incorporados a Cristo adquieren valor de eternidad. La misa es lo más grande del mundo, cada día salva al mundo de la perdición. Enrico Cerioni estuvo presente en la misa del Padre Pío. A su regreso a Roma escribió una carta a Fray Daniel Natal sobre su experiencia. Este mostró la carta al Padre Pío preguntándole si Enrico había escrito la verdad. El Padre Pío lo confirmó. En esa carta se decía: vi 2 filas de ángeles que salían de la sacristía delante del Padre Pío. Cuando llegó al altar
vi a la Madre de Dios a su lado. Tan pronto como la misa hubo comenzado... Es verdad, el cable este, por favor. No puede ser, no puede ser. Fue difícil para mí distinguir a las dos personas. No puede ser, no puede ser. El cable este, cada vez que me muevo... Joder. La misa debe ser para nosotros. De la sagrada forma, Jesús apareció y se mezcló con el Padre. Ay, no puede ser. Enrico Cerioni estuvo presente en la misa del Padre Pío. A su regreso a Roma, escribió una carta a Fray Daniel Natal sobre su experiencia. Este mostró la carta al Padre Pío, preguntándole si Enrico había escrito la verdad. El Padre Pío lo confirmó. En esa carta se decía: vi 2 filas de ángeles que salían de la sacristía delante del Padre Pío. Cuando llegó al altar, vi a la Madre de Dios a su lado. Tan pronto como la misa hubo comenzado... Creo que sí, es un problema de archivo, ¿no? Que al llegar a un punto se corta. Pero no, ¿saben lo que está pasando, no? ¿No lo saben? ¿Se imagina? Si yo les contara. Yo les contara. Está atacando. Porque esto no es normal. Yo ahora no me estoy moviendo. No puede ser. Personas. Durante la comunión, la fusión se completó. Y salta esa parte y continúa después. Porque cuando llega a ese punto, se corta. Bueno, pues voy a leerlo yo. Vi 2 filas de ángeles que salían de la sacristía delante del Padre Pío. Cuando llegó al altar, vi a la Madre de Dios a su lado. Tan pronto como la misa hubo comenzado, el Padre Pío se llenó de luz y se mantuvo así durante toda la celebración. En la elevación de la sagrada forma, Jesús apareció y se mezcló con el Padre Pío. Fue difícil para mí distinguir a las 2 personas. Durante la comunión, la fusión se completó. La confesión, el Padre Pío decía, yo soy un confesor. Sobre todo en la confesión, porque es ahí donde se convierte la gente. El Padre Pío atraía a la gente con sus milagros, con sus sanaciones, con sus carismas. Pero es que llegaban allí, confesión, arrodíllate ante el misterio de la misericordia divina. ¿Ah? En esta ocasión, Pío XII preguntó a Monseñor Cesarano, arzobispo de Mancerdonia, que solía visitar al Padre Pío. Bueno, ¿y qué hace el Padre Pío? Santidad, repuso el señor arzobispo, el Padre Pío quita los pecados del mundo. Padre Pío pues tenía poco tiempo para la gente porque tenía tantos penitentes, 2 minutos por cada uno. Pero cuando venía un pez gordo, ven aquí, mazonazo, ven aquí, ¡pua! Y convertía. El que iba allí a reírse acababa convirtiéndose, ¿no? También, como tenía don de la clarividencia, sabía los pecados de la gente antes de que se lo dijeran. Y si se olvidaban de algún pecado, se lo decía. No, mira. Había gente que se daba tiesa allí y dice, no te preocupes, yo te digo tus pecados. Llegó a confesar hasta 16 horas diarias. Al comienzo. Tenía ya 80 años y confesaba 70 personas al día. Pero el Padre Pío era muy exigente y brusco, brusco. Cuando llegaba una persona que no tenía
ganas de convertirse ni una intención buena, decía, tú, largo, vete, les echaba. Vete. A él le dolía, pero es que si no, eso era un paripé. Venían los frailes y le decían, oye, padre, ¿qué hacemos con ese que se ha echado aquí? Dice, ustedes la suelven. Porque Padre Pío solamente hay uno que soy yo. Ustedes la suelven, pero yo no. Era así, ¿no? Era así. Dicen que por eso tardaron en hacerle santo. Estaba en lo cierto y que me perdonara por no habérselo dicho. Se abriera y me tragara. Estaba tan avergonzado. Entonces un tal yo Greco que se está confesando y dice al Padre Pío, oye, te queda un pecado. Y dice, ¿cuál pecado? Y se lo dijo. Y el tío reconoce que tenía razón el Padre Pío. Fíjese lo que dice. Le dije que estaba en lo cierto y que me perdonara por no habérselo dicho en la confesión. Estaba tan avergonzado. Bueno, has cargado este pecado contigo, me dijo, desde 1941. Y el lugar preciso era en el pueblo de Blackburn. El santo de los milagros. Voy a poner unos cuantos, que claro, eso puede hablar de Padre Pío sin decir a uno de sus prodigios. ¿Por qué tantos milagros el Padre Pío? ¿Por qué? Muy sencillo. Los milagros se compran con sufrimiento, con sangre. El Padre Pío, con su sufrimiento, con su alma víctima, con sus dolores, compró una tremenda cantidad de milagros para salvar alma. Los milagros no se regalan para la conversión de la gente, sí, también para la sanación de los cuerpos, de las almas. Pero sobre todo, los milagros hay que comprarlos. Alguien tiene que comprarlos. El Padre Pío lo compró. Fíjense lo que sufriría a la vista de la enorme cantidad de carismas que tuvo. Los milagros son una manera de demostrar que Jesús sigue vivo. Si hay milagros, porque Jesús sigue actuando. Porque Jesús quiere hacer los milagros. No son los santos. ¿Vale? El milagro más espectacular del Padre Pío pues, es el de Gemma Di Giorgi, una niña de 12 años que no tenía pupilas y veía. Fue a Padre Pío, se fue a confesar, para hacer la comunión y salió de allí viendo. Se armó un revuelo mundial impresionante. Murió hace poco. Y veía sin pupilas, eso es inexplicable, ¿no? Esta es Wanda Polstarska, amiga del Padre Pío, amiga del Papa Juan Pablo II. Tenía un cáncer furibundo y también sanó. También murió hace no mucho. Martina di Consiglia, milagro para la beatificación, y ahora Matteo Pío Colella, el milagro de la canonización. Vamos a ver ahora el milagro de Rita Montella. Me encanta esto, me encanta. Este es un milagro de bilocación del Padre Pío, que en la guerra había una base de los alemanes cerca de San Giovanni y la aviación aliada bombardeaba. Y claro, había peligro de que cayera una bomba en San Giovanni. Pero entonces cuando los aviones iban, se aparecía en el cielo un fraile así. ¡Aquí no tenéis bomba! Aquí no tenéis bomba. Los pilotos asustados, las bombas se caían solas en campos sin hacer nada y volvían a la base. El general no se lo quería, el general Nathan. Fue allí el general, lo vio y se convirtió. Y llegó a ser jefe de Estado Mayor en Estados Unidos, Llegó a ser jefe de Estado Mayor. Y los soldados iban a verle, se convertían los que eran protestantes. Ahí los tienen. Esta es Rita Montella, hija espiritual del Padre Pío. A los 14 años vio al Padre Pío en bilocación
y luego tuvo los estigmas. Eran visibles, pero ella dijo que no y se le hicieron invisibles. Por las tardes, el Padre Pío se evocaba a su celda, se hizo monja, y con los brazos en cruz pedían por los sacerdotes, los brazos en cruz sostenidos por ángeles, claro. Iban por los campos de guerra de la Segunda Guerra Mundial salvando almas, salvando a las almas de los soldados, ¿no? Y además, esto está demostrado, estuvo en San Pedro cuando el atentado a Juan Pablo II, y fue ella quien desvió la bala, ella lo dijo, junto con la Virgen. Estaba allí. Entonces, si usted no se quiso del Padre Pío todavía duraba más de 2 horas, una hija espiritual le preguntó: «Padre, ¿no te cansas nunca de estar de pie con esas heridas?» «No, estoy sostenido por mis pies», respondió el santo. Esta respuesta la desconcertó. «Pero, padre, puedo ver que se mantiene de pie. Entonces, si usted no se sostiene sobre sus pies, usted debe estar en la cruz», concluyó. ¿Es ahora cuando te das cuenta de eso? El mayor milagro, la misa. En 1950, un joven estudiante universitario, Bruno G. Di Lucera, que había abandonado la religión y que no creía que el Padre Pío fuese un santo, sino un impostor y un charlatán, fue persuadido por su novia para ir a San Giovanni Rotondo para que vieran por sí mismo. La primera mañana, por simple curiosidad, asistió a la misa del Padre Pío. De repente, en el momento de la consagración, él se puso pálido. Había sido testigo de algo extraordinario. En la cabeza del Padre Pío vio una triple corona de espinas y su rostro estaba cubierto de sangre como el Ecce Homo. Creyendo que era una alucinación o un truco de los ojos, no dijo nada a su novia ni a nadie más. La segunda mañana sucedió lo mismo, y de nuevo, por miedo a ser tachado de fanático, tampoco le dijo nada a nadie. Sin embargo, comenzó a reflexionar y a cambiar su opinión sobre el Padre Pío. En la tercera mañana se produjo el hecho decisivo. En el momento de la consagración, vio al Padre Pío suspendido de una cruz. Su rostro era como el rostro de Jesús, y en la cabeza había una triple corona de espinas. Al ver esto se echó a llorar. Si yo le preguntara por qué la crisis de la Iglesia, la gran apostasía, ¿qué me dirían? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál? A ver. La falta de oración, ¿verdad? Es evidente. La oración nos pone en contacto con Cristo resucitado, con su gracia, con su misericordia. Si los cristianos no rezan, primero se va a la tibieza y luego se acabó. Es la falta de oración. Estamos muy liados, muy ocupados. El Padre Pío se quejaba de falta de oración en su tiempo. Imagínense ahora, con tanta distracción, tanta red social, tanta tecnología, tanto entretenimiento que tenemos. No se reza, ya está. Hemos perdido el contacto con la intimidad. Y si un cristiano no se arrodilla ante el Señor y se pone en contacto con su misericordia, no va a ningún lado. ¿No va? ¿A dónde? Ustedes saben. El Padre Pío lo decía en su época. Años 40, 50, 60, ahora ya es eso. Fíjense lo que dice el Padre Pío sobre esto. Él decía: yo solo soy un fraile que reza. Hoy se vive sin fe o con fe tibia. Se ha perdido la ruta por no querer emplear un poquito de tiempo con Dios. El orar os provoca fastidio. Estáis muy apegados al mundo y ya no sentís necesidad de Dios. Lo imagináis lejos de vosotros y por eso lo mantenéis arrinconado como si no existiese. Halláis solamente tiempo para vuestro mortal entretenimiento, el televisor, ofuscando siempre más y más vuestras mentes, contagiadas con tantas revueltas malsanas y pecaminosas. Reza, espera y no te preocupes. Eso decía el Padre Pío. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios.
Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Reavivad vuestra fe. La oración es el gran negocio de la salvación humana. El que ora se salva. El que no ora se condena. La oración es nuestra mejor arma. Es la llave que abre el corazón de Dios. ¿Qué oraciones hacía el Padre Pío? Rosarios, novenas, lo de siempre. Las oraciones tradicionales de la Iglesia. Y a mí se confesaba. El Padre Pío, practicando la espiritualidad más genuina de la Iglesia, la sana doctrina de la tradición y el magisterio de la Iglesia, llegó a las más altas cimas que puede llegar un ser humano. Practicando la espiritualidad tradicional de la Iglesia, lo que justamente ahora está perdiendo, después de la reforma modernista del concilio, que hay que decirlo. Ahí empezó todo, si se dan cuenta. Entonces el Padre Pío vino a eso, a decir, esta es la Iglesia, esta es la tradición, esto es una misa, esto es una confesión. Esta es la espiritualidad del Padre Pío, la de siempre. Y llegó a las más altas cimas de la santidad. Señal de que es válido. ¿Por qué tanta reforma? ¿Por qué reformar el Polo Norte? ¿Desde qué va esto? Padre Pío vino a eso, era un santo muy anticuado, muy tradicional, muy ortodoxo. Y por eso vino en esa época, la época de la reforma de la Iglesia, con también Garabandal. No se consigue la salud espiritual sino con la oración. No se gana la batalla sino con la oración. Si todos los cristianos vivieran según su vocación, la tierra misma de destierro se cambiaría en un paraíso. Pero se vive como si Dios no existiese, y aquellos que conocen la existencia divina intentan huir de la mirada de Dios, a fin de ahorrarse preocupaciones en la justificación de su conducta extraviada. La vida no consiste en placeres, es lucha contra las pasiones, contra Satanás. Es la pérdida del tiempo pasado inútilmente en el pecado, lo que gradualmente arrastra al infierno. Este es el primer problema, evitar la pérdida del tiempo. Bueno, estamos en una batalla contra el maligno. ¿Quién es nuestra capitana? María. María es la que aplasta la cabeza de la serpiente. María. La victoria vendrá por María. Porque todo, el Padre Pío decía, todo lo que yo hago, todo lo que me llega a través de María. Todos los milagros. Y si salvaba almas, era a través de María. Y si podía soportar tanto sufrimiento en su vida, tanto dolor, tanta enfermedad, era por María, lo decía siempre. Es por María. La llama Mamusía, bueno, es un santo mariano impresionante. Te dejo este legado, el crucifijo, la Eucaristía, el corazón inmaculado de María y las almas que hay que salvar. Querría tener una voz fuerte para invitar a los pecadores de todo el mundo a querer a la Madonna. Esforcémonos, pues, por tener siempre delante a esta bendita Madre, por caminar siempre junto a ella, ya que no hay otro camino que conduzca a la vida, sino el que nuestra Madre ha guiado. Nosotros, los que queremos llegar a esta meta, no rehusemos seguir este camino. Vayamos siempre con nuestra querida Madre. Dos sacerdotes se encontraban en la habitación del Padre Pío y se armaron de valor para preguntarle: Padre, ¿está la Virgen en este momento en la habitación? Esta fue la respuesta del Padre Pío. Pregunta equivocada, ya que deberían haber preguntado: ¿abandona alguna vez la Virgen esta habitación? Una noche, el doctor Kibarti estaba en la celda del Padre Pío para que le firmara unos cheques. En ese momento se fue la luz y quedaron a oscuras. El doctor quiso ir a buscar una vela, pero el Padre Pío le dijo: ¿A dónde vas? No es necesaria una vela. ¿Hay tanta luz en la celda? ¿No ves a la Virgen sentada en aquella silla? El doctor le dijo que él veía todo oscuro y nada más. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus. El arma es el rosario.
Estaba el Padre Pío en la cama, enfermo, como muchas veces, y estaba ahí su sobrino y le dijo, oye, dame el arma. El sobrino dijo, ¿qué dices? El rosario, tonto, dame el arma, dame el arma. El arma. Rezaba al día hasta 40 rosarios. 40 rosarios. Impresionante. Padre, pero usted está asesinado con el rosario. No, todo lo que yo consigo es por el rosario. Se lo cosió dentro del hábito y cuando estaba hablando con la gente, paseando, haciendo cosas, lo estaba pasando continuamente el rosario. Cuando se lavaba las manos, tenía el rosario aquí, se lavaba primero una mano, se sacaba, se lo pasaba y se lavaba la otra. Continuamente rezando el rosario, hasta 40. Oiga, ¿y cómo puedo hacer eso? Y dice el Padre Pío, ¿para qué te crees tú que están las noches? El santo del rosario es, sin duda. Esforcémonos en imitar a esta madre, especialmente la virtud del sufrir. Del resto, queramos o no queramos, el sufrimiento es para todos. Y esto no lo entiendo yo. Imitando a nuestra madre lo dolorosa, ella nos ayudará. Bueno, vamos ya entrando ya en el final. Varón de dolores. El alma víctima es un varón, una mujer de dolores. ¿Qué dolores tenía el Padre Pío? Los estigmas. ¿Le dolían? Sí. Oye, padre, le duelen los estigmas. Digo, ¿tú qué te crees? ¿Que están aquí por adorno? ¿Tonto? Y le dolían muchísimo. Por el día, hombre, un poquito estaba ocupado y se disimulaba por las noches. Eso era... No podía andar casi, no podía andar. Y perdía un vaso de sangre al día. Luego también tenía enfermedades rarísimas desde que era niño, sobre todo pulmonares, fiebres de 40 grados, en fin, tenía de todo, sufría. Y luego, lo más tremendo de todo, las noches oscuras que tenía. Eso era brutal. Se había angustiado, hubo épocas en su vida en las que estaba con una angustia, no sabía si se iba a salvar o no. No lo sabía. Un día le dijo a un ciego que estaba por allí, que le ayudaba mucho, oye, Petruccio, ¿tú crees que me salvaré? Impresionante. ¿Estaba loco o qué? Dudaba de su salvación. ¿Por qué? Para mantenerle la humildad, Dios le daba esas noches oscuras, para mantenerle la humildad, porque luego el Padre Pío era para dispararse. Entonces, esa noche oscura, esa angustia que tenía, le libraba del orgullo, de la soberbia. Pero dudaba que se iba a salvar. ¿Por qué? Pensaba que con lo que le había dado, otra persona hubiera hecho más que él. Porque él sabía que todo venía de Dios. No se trata de desesperanza, pero no lo entiendo, es terrible, no sé cómo el Señor puede permitir todo esto. Me veo a disgusto en todo y no sé si obro bien o mal. No se trata de escrúpulos, sino de la incertidumbre de agradar o no al Señor me aplasta. Que Leonís Morcaldi tuvo con el Padre Pío la siguiente conversación. Padre. Esa es Morcaldi. Siempre, hija mía, desde el seno de mi madre. ¿Sufre mucho, padre? Todo lo que puede sufrir quien carga con la humanidad entera. La culpa es de usted, porque tuvo la imprudencia de ofrecerse víctima no solo por la Iglesia y por Italia, sino por todo el mundo. Bueno, era también necesario encontrar a un tonto como yo que aceptara. El prototipo. Bueno, aquí estamos ya en el final, la parte ya, la mística de la cruz. El Padre Pío es un místico de la cruz. No es original, no, el Padre Pío era muy amante de Santa Gema y coge mucho de la espiritualidad de Santa Gema. Entonces, ¿qué es la mística de la cruz? Consiste en lo siguiente, consiste en afirmar que el sufrimiento aceptado en la fe y ofrecido en el amor y el sacrificio se convierte en una cruz que nos purifica de nuestros pecados, nos conforma con Jesús y nos hace participar en la misión de redimir almas. Esa es la mística de la cruz. La cruz no es una elección,
Pero ¿quién no tiene cruz? Vamos a ver. ¿Quién no ha sufrido, sufre o va a sufrir? Es imposible huir de ella. Pues ya que está, vamos a cogerla, vamos a llevarla con orgullo, con dignidad, con amor, ofreciéndola. Vamos a ver ahora la parte central, la parte más importante del Padre Pío. Y entonces, ¿qué es esta? La mística de la cruz. El ejemplar en el cual es precioso mirarse y modelar nuestra vida es Jesucristo. Pero Jesús ha escogido por bandera la cruz y por ello quiere que todos sus discípulos sigan la senda del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Un hijo espiritual del Padre Pío, el profesor Gerardo De Caro, en una conferencia celebrada en Pavia, Italia, el 25 de mayo de 1983, arrojaba luz sobre el doloroso camino de la cruz del Padre Pío. Una noche, mientras estaba de pie en su celda, vi al Padre Pío de retorno desde el coro, caminando con los hombros inclinados y con el pecho casi tocando sus rodillas. Arrastraba sus sandalias por el suelo, como si llevara una enorme cruz encima. Tenía que sentir un gran dolor al caminar. Apoyaba su peso en los bordes de los pies y los talones a fin de no presionar en las heridas de los pies. Le miré y él me miró. Inmediatamente y con gran esfuerzo se enderezó. Por un instante le vi cómo Jesús bajó de la cruz. Después de la confesión le dije: Padre, usted es como Jesús. Pero el Padre Pío intentó reprobarme. Estos fueron los sufrimientos que constituían el Calvario del Padre Pío y que le llevaron a padecer durante toda su vida. Solo por este camino se lleva la salvación. Sí, yo amo la cruz sola, y la amo porque la veo siempre sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús sabe muy bien que toda mi vida, que todo mi corazón se ha entregado completamente a Él y a sus penas. Un día, cuando podamos ver la luz del pleno mediodía, entonces conoceremos qué valor, qué tesoros han sido los sufrimientos terrenos que nos habrán hecho ganar méritos para la patria que no tendrá fin. De las almas generosas y enamoradas de Dios, Él espera los egoísmos y la fidelidad para llegar, después de la subida al Calvario, al Tabor. El día del juicio universal, veremos que estas almas, sin haber derramado su sangre por la fe, al igual que los mártires, son coronadas con la palma del martirio. Os consuele saber que las alegrías de la eternidad serán tanto más profundas y más íntimas cuanto más días de humillación y años infelices contemos en nuestra vida presente. Bendita sea la caridad del Señor, que sabe mezclar lo dulce con lo amargo y transformar en premio eterno las transitorias penas de la vida terrenal. Ten por cierto que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba. Por tanto, coraje y adelante siempre. Cuanto mayores son las penas, es tanto mayor el amor que Dios os tiene. Conocéis el amor de Dios por este signo, por las penas que os manda. Tremendo, ¿verdad? Es un regalo el sufrimiento.
Bueno, hay quien sufre porque hace mal las cosas. Entonces, no es un castigo, es que siembra arroz cosecha arroz, a causa y efecto. Tú haces cosas mal, pero las personas buenas que sufren, ¿por qué? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de esa? Pues porque si tú tienes dos vacas, una está fuerte y la otra débil, le pones el yugo a la fuerte, a ver, para tirar del carro. ¿Es evidente, no? Entonces, vamos a ver ahora, yo de Padre Pío me sé muchas historias, pero la que viene ahora es impresionante, porque esto es el Padre Pío. Y está en la fe cristiana, además. Es esto. Escuchen. Una mujer fue a ver al Padre Pío preguntándole: dígame, padre, ¿por qué estoy enferma? Lo he estado durante 30 años. Es cierto que puedo desempeñar mis labores, pero solo con gran dolor. A lo cual replicó él: eso es un gran favor. El Señor te ha escogido para que sufras. Tienes 2 hermanos que llevan una vida muy mala, y tus otros parientes no son mucho mejores. Por la salvación de sus almas sufrirás durante 2 años más, después de lo cual quedarás curada. Habrás entonces salvado todas esas almas. Cada sufrimiento es un favor para que no sepamos entenderlo así. Debemos entonces rezar siempre: Señor, hágase tu potestad. A donde quiero que vaya, Señor, hágase tu voluntad, aunque no la entienda. ¿Por qué? ¿Qué cosa más bella podemos ofrecerle al Señor que afrontar nuevas penas y sufrimientos con amor y paciencia? Con ello podemos salvar muchas almas. Bueno, y lo que están haciendo así como que, sí, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe, aunque no nos guste. Mire, se va a decir claramente, ¿todos sufrimos? Sí, vale. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que se despilfarre, que se derroche el sufrimiento de las almas que Él ama? Imposible. Dios quiere sufrimiento. ¿Por qué? Porque salva las almas. Entonces, ya que sufrimos, vamos a ofrecer nuestro sufrimiento por la salvación de las almas. Por fulanito, por menganito, almas de purgatorio, por quien sea. Porque aunque ustedes no lo sepan, con su sufrimiento están salvando almas. Esa señora no lo sabía, pero con su dolor estaba ayudando a salvar almas. Aunque no somos conscientes de esto. Pues ya que es así, vamos a hacerlo de manera consciente. Todos nuestros sufrimientos tienen que ir ahí, a salvar almas, a consolar, a redimir, a corredimir con Cristo en el Calvario, a subir al Calvario y derramar nuestra sangre al lado de Cristo, al pie de la cruz. Este es el Padre Pío, esta es la fe católica. Última misa del Padre Pío. Estamos ya acabando, nos faltan 5 minutos. Entonces, ya haciendo una recapitulación, ya sabemos por qué el Padre Pío tuvo tantos carismas y ya sabemos para qué vino al mundo. Ya sabemos para qué. El santo más importante viene en la época más difícil de la Iglesia. ¿Qué es lo que le dice el Padre Pío en los mensajes? Ya se lo he dicho. Recuperar la tradición genuina de la Iglesia. El patrimonio espiritual que ha dado tantos santos, que ha salvado tantas almas, que ha evangelizado a tantas naciones. Y modernismos, por favor. Miren, yo se lo voy a decir, sinceramente, toda confianza, se lo voy a decir, no se molesten. No se puede estar de pie en misa en el momento de la consagración. No se puede comulgar en la mano, ni de pie. Si alguien es seguidor del Padre Pío, por favor, que no haga esto. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Y yo cuando digo misas, iba a misas tridentinas, ahora no voy, que nos han robado, nos han cambiado muchas cosas, a peor. Y cada vez estamos peor. No voy a hablar de cómo está la Roma, el Vaticano, porque esto se lo imaginan. El Padre Pío estaba en contra del concilio. Si yo lo sé, porque lo he investigado, y él lo decía. Nos han cambiado muchas cosas. Y desde que cambiaron las cosas ya no hay santos. ¿Por qué será? Padre Pío quiere decir, esto es lo que hay que hacer, este es el camino. ¿Cuál es el camino? Mira, la misa es el Calvario. El diablo existe y hay que combatirlo, hay que luchar contra él. El rosario es el arma, María es nuestra madre. El ángel de la guarda está con nosotros. El pecado existe. No son componentes, no es que esos son errores, no son pecados. Es lo de siempre de la Iglesia. Ese es el mensaje del Padre Pío. Lo de siempre. Lo de siempre. Y los que nos han querido cambiar, los que nos han cambiado.
¿Perdón? Vale, va. Y el confesionario salva almas. Yo antes de ir al Padre Pío, ¿verdad? Nunca me confesaba. Tampoco nunca había rezado ningún rosario, nunca. Conocía al Padre Pío y el rosario, la misa tridentina, en fin. Me abrió un mundo insospechado. Las novenas parece que son cosas de beatas. No, no. El rosario parece que lo rezan 4 devotas en las iglesias. Que no, que no. Bueno. Canonización del Padre Pío. Bueno, voy a decir yo cómo conocí al Padre Pío. Era el día 16 de junio de 2002. Mi mujer se levantaba a ir a la misa de la segunda cadena. Ese día se levantó antes y puso y vio esto. Roma llena de gente. Nunca se había juntado tanta gente en el Vaticano. Nunca. Fue impresionante. Pero se quedó mirando y dice, ¿y quién es ese santo? Oye, Laure, búscame algo del santo este. Yo busqué y no había nada. En 2002 no había nada. ¿Qué hice yo? Escribí un libro. Y luego, mira, estamos aquí. Por cierto, lo voy a decir. Mi mujer tuvo un derrame cerebral gravísimo hace 10 años. La dan por muerta, no la querían operar siquiera. Hizo una cadena de oración de Padre Pío por toda España, que tengo amigos. Milagro. Los médicos decían, ¿qué ha pasado aquí? La operaron. Los médicos se miraban y decían, el médico que pasaba con sus alumnos, no entiendo lo que pasó de aquí. No lo entiendo. Eso no es posible. Yo no estaba presente, pero mi hijo me decía. Eso decían los médicos, y yo digo, yo sí sé por qué. Y está perfecta. Un derrame gravísimo. Viva el Padre Pío. Bueno. Bueno, vamos a ir a acabar ya el final. Es espectacular, una sorpresa que les tengo. La última cosa que les digo antes del final, que es una sorpresa que les va a gustar, lo sé. El Padre Pío se encarnó en este mundo para proclamar la gracia y la misericordia de Dios. Y para hacer creíble su misión, recibió la más extraordinaria concentración de dones y carismas sobrenaturales de la historia de la Iglesia, las cuales constituyeron a los ojos de los fieles y peregrinos la prueba de que la gracia de Dios estaba con él, que sus obras estaban bendecidas por el cielo, de que el mismo Cristo, 20 siglos después, volvió a caminar entre nosotros para derramar su poder sanador sobre nuestras enfermedades, su misericordia sobre nuestros pecados, su gracia sobre los corazones rotos por el sufrimiento, para hacer cercano y palpable el amor de Dios a este mundo atribulado por el mal, ira y el dolor. Fue otro Cristo sobre esta tierra, un Cristo entre nosotros, que se ofreció como víctima para quitar los pecados del mundo y reconciliar a los hombres con Dios. Identificado a través de sus estigmas con el Cordero inmolado, crucificado sin cruz, asociado a la pasión salvadora de Cristo, mártir de la misericordia, sacerdote santo y víctima perfecta. Miren ahora lo que dice Cleonis Morcaldi, su hija espiritual predilecta, antes de los estigmas, antes de que le dieran los estigmas, decía esto. Inestimable caridad quiso. Eras el tabernáculo de Jesús. No nos percatamos lo suficiente de que, bajo el nombre de Padre Pío, se ocultaba el más hermoso de entre los hijos de los hombres, que por su inestimable caridad quiso caminar de nuevo en medio de los redimidos. En Palestina vivió antes de su muerte. Aquí, en Italia, vivió visiblemente, al cabo de 20 siglos de su muerte.
Bueno, ahora el Padre Pío nos va a bendecir, nos ponemos de pie, nos va a bendecir el Padre Pío. Ahí tienen una web, el Padre Pío, que tiene muchísima información, muchísima, de todo tiene. Santopadrepío.com. Santopadrepío.com. Ahí tienen todo. Bueno, pues esta ha sido la conferencia sobre el Padre Pío desde Pietrelcina. Espero... Yo siempre digo que, bueno, más que les haya gustado, quiero que les haya impactado, emocionado y cogido. Yo creo que sí, porque el Padre Pío, en fin. Pues nada, que el Padre Pío os bendiga, os cuide, os guarde. Cogeos de la mano de él, porque él cuando alguien se coge de la mano no le suelta. Y estará en la puerta del paraíso hasta que, no entrará en el paraíso hasta que haya entrado el último de sus hijos espirituales. En los tiempos que corren, esos tiempos del fin de los tiempos, este apocalipsis horrible que estamos viviendo, Padre Pío puede ser nuestra ayuda, nuestro protector, nuestra guía. ¿Eh? Bueno, sí, una pregunta. Aquí tienen los libros, si quieren comprar alguno. Y bueno, ¿sí quieres preguntar algo? Sí, quería saber, te agradezco la conferencia, también quería saber tu opinión de dos dudas que tengo. Es que, bueno, Padre Pío parece que tenía mucha fe en las apariciones de la Virgen de San Sebastián de Garabandal. Había estado con Conchita de Garabandal. Sí, entonces, Conchita estuvo allí, sí. ¿Tú crees que la Iglesia española está en pecado? ¿Que la Iglesia? ¿De conocer esas apariciones? Garabandal vino por el Padre Pío. Garabandal vino en los años del concilio. ¿Para qué vino? ¿Tengo que explicarlo? ¿A qué no? Y el caballero estuvo en Garabandal y el Padre Pío certificó que Garabandal era cierto. Además, escribió una carta a Conchita, ¿saben, no? Entonces, Garabandal vino en los días que vino por lo que vino el Padre Pío. Igual, mira, ya está claro, ¿no? No necesito decir más cosas, ¿verdad? Y acertó, porque desde el concilio hasta aquí, vaya la que nos ha caído encima. Vaya y lo que nos espera, que pasar, ¿verdad? No, pues nada, pues amigos, hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide y os guarde. ¡Viva Cristo Rey!